¿Quién ha empezado? ¿Mi pueblo? ¿Por qué será? Hay mucho lisa allí en la localidad. Directora general de Andalucía. Bueno, disfrutando la verdad. Todos son familias. Muy bien, muy bien. Aquí como representantes ahora de... Soy Juan Hernández, de la denominación de origen Pimentón de la Vega. Sí, presidente, claro. Que como representantes nuevos de esto del... ¿Cómo se llama? Ahora se me ha ido. Soy Andalucía ahora. La presidente de Arepo, ¿no? Ahora tenemos la vicepresidencia de Arepo y la presidencia de Aref, de la de fruta y hortaliza la cogió Ramón. Entonces, la parte de productores, pues la defendemos mejor desde Arepo, también algo de Bar Origin, que digamos que siempre nos ha hecho una mano en el tema de los productores. Buenos días. Pues bien, hoy ha salido un día fresquito de momento. Asumible. En una ciudad tan maravillosa como Plasencia, como hoy estamos. Anda, y se lo das a él. De cómo puede afectar a las denominaciones de origen y al producto extremeño, pues que finalmente se materializa. Bueno, todo esto que ha sucedido ayer y antes de ayer es una cosa que suena un poco a fraude, es decir, se firma una cosa, se dice luego la contraria. Yo entiendo que lo que se firma se cumple y si se hace lo contrario, pues evidentemente puede tener consecuencias. ¿Qué consecuencias? No lo sabemos, pero evidentemente conocemos que Trump pues amenaza siempre con esos aranceles. Es verdad que luego nos los lleva de la primera manera que lo dice a efecto, ¿no? Pero las consecuencias no sabemos lo que puede pasar de este trampantojo que se han montado, ¿no? sobre el tema del gasto en defensa. Yo entiendo que si una persona, un representante del Estado español, el representante del Estado español firma que va a gastar un 5% del PIB en defensa y que va a aportar eso a la OTAN, no sé cómo es posible que se le permita hacer otra cosa diferente, ¿no? Estamos en unos momentos en los que Europa ha tomado decisiones como que la producción se hiciera en terceros países. Hemos dejado la energía en manos del gas ruso, hemos dejado la defensa en manos de Estados Unidos. Yo creo que ahora Europa tiene que dar una respuesta para proteger a los ciudadanos. Y lo que se firma se tiene que cumplir. No digo una cosa u otra, no digo un porcentaje u otro, pero lo que se firma, evidentemente, hay que ser serio y se tiene que cumplir. Si no, pues las consecuencias no sabemos cuáles serán. Y mencioné sobre las jornadas, ¿cuál es el estado de salud de las denominaciones de origen de Extremadura en este momento y qué retos tienen que afrontar en el futuro? Bueno, pues precisamente en estas jornadas yo creo que son muy interesantes porque precisamente se van a hablar de eso, ¿no? Se van a poner en común experiencias, se van a debatir sobre los retos, se van a establecer estrategias de futuro para mantener estas denominaciones de origen e IGP, estas figuras de calidad, pero yo creo que gozan de buena salud porque nosotros tenemos en Extremadura 12 denominaciones de origen protegidas, 7 indicaciones geográficas protegidas y están creciendo. Quiero decir, hay interés en seguir estableciendo estas figuras de calidad tan íntimamente unidas a un origen geográfico que forman parte también de un sistema productivo tradicional, que son figuras de calidad, que dan idea de la excelencia. Entonces estamos yo creo en un buen momento y por supuesto la Junta de Extremadura, el gobierno de la presidenta Guardiola va a apostar por estas figuras de calidad, sobre todo en este mundo actualmente con un mercado tan globalizado. Creo que es la manera de diferenciarse, de distinguir y de dar
al consumidor, al ciudadano, un producto que habla de eso, de calidad, excelencia, tradición y que sabe siempre lo que va a comer, ¿no?